Saludos, soy Greg. 1944, sobre Alemania. Unas de la Luftwaffe en su Bf-109 divisa un P-51 Mustang. Conoce sus especificaciones de memoria. Su motor Daimler-Benz desplaza 35.7 litros, el Merlin del americano solo 27. Su motor tiene inyección de combustible avanzada. Por todas las medidas lógicas, él debería ser más rápido. 5 minutos después, está observando al Mustang desaparecer en la distancia, incapaz de alcanzarlo. Lo que no sabía lo habría dejado atónito. ¿Alguna vez te has preguntado cómo un motor más pequeño puede vencer a uno más grande? ¿Pensaste que la ingeniería siempre sigue las matemáticas simples? Estás a punto de descubrir por qué el caza de superioridad aérea más decisivo de la Segunda Guerra Mundial tuvo éxito a través de una combinación de química, física y pensamiento estratégico que cambió la guerra aérea para siempre. Porque aquí está la pregunta que mantiene despiertos a los entusiastas de la aviación. ¿Por qué es que el P-51 Mustang es aproximadamente 40 a 60 millas por hora más rápido que el Bf-109 Serie G? A primera vista, parece que esto no debería ser el caso. El 109 es un avión más pequeño y tiene un motor mucho más grande. Estamos hablando de 35.7 litros de desplazamiento versus los 27 litros del motor del P-51. Además, el motor del 109 cuenta con inyección de combustible y un sistema de transmisión de sobrealimentador muy avanzado. La respuesta involucra 3 tecnologías que los alemanes no pudieron igualar, una decisión estratégica que parece obvia en retrospectiva, pero fue revolucionaria en su momento, y un avance en química de combustibles que revelaré en la mitad de este video que multiplicó la potencia del motor americano por un factor que la mayoría de la gente encuentra difícil de creer. Imagina si un Honda Civic, con un motor de 2 litros, venciera consistentemente a un Dodge Challenger, con un Hemi de 6.2 litros en una carrera de aceleración. Eso es esencialmente de lo que estamos hablando aquí, excepto que lo que estaba en juego era la vida, la muerte y el resultado de la Segunda Guerra Mundial. Antes de explicar, pausa por un segundo y adivina. ¿Qué crees tú que permitió esto? Déjame tu teoría en los comentarios. Construyamos la tensión con la paradoja. ¿Por qué esto no debería funcionar según la ingeniería convencional? El desplazamiento es el rey en los motores. Siempre lo ha sido. Un motor más grande puede aspirar más aire, quemar más combustible y producir más potencia. Es física básica. El Bf-109 tiene un 32% más de desplazamiento. Esa es una ventaja enorme. Y no es solo el tamaño. El DB605 del 109 tenía inyección directa de combustible, una tecnología que en 1944 era extraordinariamente avanzada. La mayoría de los motores aliados usaban carburadores, que son menos precisos, y sufren problemas con las maniobras de fuerza G negativas. El sistema de inyección alemán podía dosificar combustible con precisión bajo cualquier actitud de vuelo. Los pilotos del P-51 tenían que tener cuidado con los empujes negativos o el motor se ahogaría momentáneamente. Los pilotos alemanes no tenían esa limitación. Y luego está la reputación de la ingeniería alemana. Esta era la nación que construyó los autos más sofisticados del mundo antes de la guerra. Los motores Mercedes y Auto Union habían dominado las carreras Grand Prix. La precisión de manufactura alemana era legendaria. Cuando diseñaban un motor de avión, empleaban a los mejores ingenieros aeronáuticos del mundo. Entonces, ¿cómo es posible que un motor americano de 27 litros, usando tecnología de carburador relativamente simple, pudiera superar a esta maravilla alemana de 35.7 litros? Y aquí está lo que realmente importa. Esta ventaja de velocidad significaba que los bombarderos americanos podían alcanzar objetivos en lo profundo de Alemania con escolta de cazas. Significaba que los interceptores de la Luftwaffe no podían entrar y salir del combate a voluntad. Significaba que miles de tripulantes de bombarderos aliados sobrevivieron misiones que de otro modo no habrían sobrevivido. Esta no es solo una pregunta técnica. Es una de las ventajas de ingeniería fundamentales que ayudó a ganar la guerra aérea sobre Europa. Vamos a empezar con la respuesta obvia, pero luego voy a mostrarte por qué esa respuesta inmediatamente crea otro enigma,
y ese enigma lleva a otro. Al final, entenderás un sistema completo de ventajas interconectadas, y te prometo, el factor final que revele sorprenderá incluso a los expertos en aviación que están viendo esto. Ahora, necesito ser honesto contigo desde el principio. Esta pregunta es como tirar de un hilo que deshace un suéter completo. Cada respuesta crea dos nuevas preguntas. De hecho, cuando empecé a investigar este video hace 3 meses, pensé que sería simple. Estaba equivocado. Déjame compartir brevemente mi viaje de investigación. Comencé con la suposición de que sería principalmente aerodinámico. El ala de flujo laminar del P-51, su diseño aerodinámico, su bajo coeficiente de arrastre. Y esos factores son importantes, enormemente importantes. Pero mientras más profundizaba en las especificaciones del motor, más cuenta me daba de que había una historia completa solo en la planta de poder. Encontré datos de prueba contradictorios. Encontré debates acalorados entre historiadores de aviación sobre calificaciones de octanaje. Descubrí memorandos militares desclasificados de 1944 que cambiaron completamente mi comprensión de lo que estos motores podían hacer. Este tema es un poco complejo, porque cada respuesta a una pregunta tiende a plantear más preguntas, y cada factor discutido aquí podría fácilmente ser un video completo en sí mismo. Pero haré mi mejor esfuerzo para resumir todos estos factores clave. Ahora, algunos de ustedes ya están pensando: Greg, ¿qué pasa con la estructura del avión? ¿El ala de flujo laminar del P-51, su diseño aerodinámico, su menor coeficiente de arrastre? Tienen razón absolutamente. Esos factores importan enormemente. De hecho, probablemente representan el 30 a 40% de la ventaja de velocidad. Pero aquí está la cuestión. Las ventajas aerodinámicas están obteniendo su propio video dedicado, porque involucran algunas innovaciones aerodinámicas verdaderamente revolucionarias que merecen una exploración profunda. El enlace está en la descripción, y ese video se lanza en 2 semanas. Por hoy estamos aislando solo los factores de rendimiento del motor, y créeme, hay más que suficiente aquí para dejarte boquiabierto. Voy a dejar las diferencias de estructura del avión para otro video, y por ahora solo enfocarme en los motores. Para los propósitos de este video, estaré comparando el P-51D contra el Messerschmitt Bf 109G, específicamente el G6, y modelos anteriores. Ahora déjame explicar por qué estas comparaciones específicas. Los modelos G fueron producidos en números significativos, y en un momento en que la Luftwaffe todavía era una fuerza a tener en cuenta. Hablemos del contexto histórico aquí porque es crucial. El verano de 1944. La Luftwaffe todavía tenía dientes. Tenían miles de Bf-109Gs operacionales, pilotos experimentados que habían sobrevivido años de combate. Ases con docenas de derribos confirmados. Estos no eran novatos. Eran algunos de los pilotos de combate más experimentados que el mundo había visto jamás. Y se enfrentaban a una amenaza existencial. Los bombarderos americanos estaban desmantelando la industria alemana pieza por pieza. Las fábricas de rodamientos de bolas en Schweinfurt, las plantas de producción de combustible sintético en Ploesti, las instalaciones de manufactura de aviones en Regensburg. Cada día, formaciones de cientos de B-17 y B-24 penetraban más profundo en el corazón de Alemania. Si los cazas alemanes iban a detener esto, sería con la serie G, especialmente el G6. Esta era la primera línea de defensa de Alemania en 1944. Estos eran los aviones que se enfrentarían al P-51D cuando comenzó a llegar en números significativos. Si alguna vez hubo una oportunidad de que la Luftwaffe pudiera haber detenido a la Fuerza Aérea del Ejército de los Estados Unidos. Y no creo que hubiera una oportunidad, pero si la hubiera, habría tenido que suceder con el modelo G. El modelo K simplemente llegó demasiado tarde para afectar el curso de la guerra aérea sobre Europa. Elegí el G6 específicamente aquí, porque era un modelo G común, con un rendimiento aproximadamente en el medio del rango. Y, crucialmente, no tiene inyección de óxido nitroso o metanol de agua, ambos sistemas que complican enormemente este tema, y son fácilmente dignos de su propio video. ¿Por qué excluir esos sistemas?
porque explicar solo el sistema de metanol de agua adecuadamente requeriría 20 minutos de química, termodinámica e ingeniería. Es fascinante, es importante y tendrá su propio video. Si trato de incluir eso aquí, este video se convertiría en una clase de 3 horas. Necesito establecer límites claros o nunca terminaremos. Con respecto al P51, su motor Packard Merlin viene en 2 variantes diferentes, el 3 y el 7. Además, estos motores podían configurarse para funcionar con 2 combustibles diferentes, octanaje 130 o 150. Cubriremos estas variables, ya que son factores importantes. Ahora sé que esto ya parecen muchas variables. Quédate conmigo, te prometo que esta complejidad es necesaria, porque la respuesta real está escondida en estos detalles. Si eres el tipo de persona que ama las inmersiones técnicas profundas, estás en el lugar correcto. Si prefieres explicaciones superficiales, este podría no ser tu video, y está bien. Pero si te quedas conmigo, entenderás algo que incluso muchos historiadores de aviación entienden mal. Estas variables que estoy estableciendo, el Merlin, 3 versus 7, el combustible de octanaje 130 versus 150, el modelo G6 específico, no son solo detalles académicos. Representan diferentes momentos de la guerra, diferentes decisiones estratégicas y resultados de rendimiento muy diferentes. Y una combinación específica de estas variables creó lo que los pilotos alemanes llamaban un Unjagbar, un avión inalcanzable. Pero llegaremos a eso. Entonces vayamos directo al grano. Explicaré todo esto en detalle, pero la respuesta corta es: el P51 Mustang es más rápido con un motor más pequeño porque su motor tiene más caballos de fuerza, además de algunas ventajas aerodinámicas. Empecemos con la simplicidad deliberada. ¿Por qué es el P51 más rápido? La respuesta es casi decepcionantemente simple. Tiene más caballos de fuerza. La velocidad, cuando eliminas toda la complejidad, se reduce a la relación potencia-peso y la aerodinámica. El P51 tiene ambas ventajas, pero hoy nos enfocamos en la potencia. Pausa para el efecto. Luego complica inmediatamente. Pero aquí es donde se pone extraño. El motor Merlin del P51 desplaza 27 litros. El Daimler-Benz DB605 del BF109 desplaza 35.7 litros. Eso es 32% más grande. En casi todos los escenarios en la historia de los motores, mayor desplazamiento significa más potencia. Es por eso que un V8 produce más potencia que un motor de 4 cilindros. Es física fundamental. Piensa en el desplazamiento del motor como el tamaño de tus pulmones. Alguien con pulmones más grandes puede, en igualdad de condiciones, aspirar más oxígeno y por lo tanto hacer más trabajo. El BF109 tiene pulmones más grandes. Entonces, ¿cómo es que el P51 es más fuerte? Crea un momento de genuino desconcierto. Cuando los ingenieros alemanes capturaron por primera vez un P51 intacto y desarmaron su motor, estaban genuinamente confundidos. La desventaja de desplazamiento era obvia. Sí, el motor americano giraba ligeramente más, rápido, 3.000 RPM versus 2.800 RPM. Pero eso es solo alrededor del 7% más, en ningún lugar cerca de suficiente para superar una desventaja de desplazamiento del 32%. Este es el momento para pausar y realmente pensar en esto. Un motor más pequeño, sin tecnologías exóticas que los alemanes no tenían, produciendo significativamente más potencia. ¿Cómo? La respuesta nos llevará en un viaje a través de 3 sistemas interconectados. Comenzaremos con el factor más importante, algo que sucedió en laboratorios de química en América y Gran Bretaña que cambió fundamentalmente la ecuación. Luego veremos 2 sistemas mecánicos que multiplicaron esa ventaja química. Y finalmente, descubriremos una decisión estratégica sobre cómo optimizar el motor que muestra un pensamiento brillante. Esto no es académico. La inteligencia de la Luftwaffe sabía que el P51 era más rápido. Capturaron ejemplares. Entrevistaron a pilotos que habían luchado contra ellos. Intentaron desesperadamente descubrir cómo contrarrestar esta ventaja. Algo de lo que descubrieron llevó a innovaciones alemanas de finales de la guerra. Pero para cuando entendieron el panorama completo, era demasiado tarde.
Entonces respondamos la pregunta real. ¿Cómo hace un motor más pequeño para producir más potencia? La respuesta comienza con lo que pones dentro del motor, y aquí es donde la química industrial americana creó una ventaja decisiva en la guerra. Entonces, la siguiente pregunta, por supuesto, y estoy seguro de que es algo obvia. Bueno, ¿por qué es que el P-51 con el motor Merlin puede funcionar con mucha más presión de admisión? Pero primero necesitamos entender qué es la presión de admisión y por qué es tan importante. Aquí está el secreto. El P-51 podía funcionar con 75 pulgadas de presión de admisión. El BF-109G podía funcionar con 42 pulgadas. Esa no es una pequeña diferencia, es una ventaja del 78%. Y la presión de admisión es casi directamente proporcional a la salida de potencia. Está bien, si no eres una persona de motores, podrías estar pensando, ¿qué demonios es la presión de admisión? Excelente pregunta. Déjame explicar esto de 3 maneras diferentes, y una de ellas te hará clic. Analogía. 1. Respiración. ¿Recuerdan cómo dije que el desplazamiento es como el tamaño de los pulmones? Bueno, la presión de admisión es como qué tan fuerte puedes respirar. Imagina intentar sprintar mientras respiras normalmente versus sprintar mientras tomas respiraciones profundas y poderosas. Más presión de aire entrando en tus pulmones significa más oxígeno, lo que significa más energía. La presión de admisión es literalmente la presión del aire siendo forzado dentro de los cilindros del motor. Analogía 2. Autos turbo. Si te gustan los autos modernos, la presión de admisión es exactamente el mismo concepto que la presión de sobrealimentación en 1900. Un auto turboalimentado. Cuando la gente dice que su turbo está funcionando con 20 psi de boost, están hablando de presión de admisión. Es que tan fuerte el sobrealimentador o turboalimentador está forzando aire dentro del motor. Más boost equivale a más potencia. El P-51 estaba funcionando con aproximadamente 37 psi de boost. El BF-109 estaba funcionando con aproximadamente 21 psi. Enorme diferencia. Analogía 3. Mecánica. Piénsalo de esta manera. El desplazamiento te dice el tamaño del contenedor, pero la presión de admisión te dice qué tan apretadamente estás empacando ese contenedor. Puedes empacar más víveres en una bolsa de compras si los comprimes. El P-51 estaba comprimiendo su carga de aire 78% más que el BF-109. Hagamos la aritmética real, porque aquí es donde se pone interesante. El BF-109 tiene una ventaja de desplazamiento del 32%, pero el P-51 tiene una ventaja de presión de admisión del 78%. ¿Cuál gana? Bueno, la potencia se escala casi linealmente con la presión de admisión. Duplica la presión, aproximadamente duplica la potencia. Entonces, aunque el BF-109 tiene 32% más de desplazamiento, la ventaja de presión del 78% del P-51 más que lo supera. De hecho, el P-51 debería tener aproximadamente 35% más potencia solo de este factor. Agreguemos los números reales, y eso es exactamente lo que vemos. El Merlin 7 del P-51D produce ULEL 720 caballos de fuerza a potencia de emergencia de guerra. El BF-109 G6 produce alrededor de 1.475 caballos de fuerza a máximo boost. El P-51 tiene aproximadamente 17% más potencia a pesar de ser más pequeño. Agrega las ventajas aerodinámicas y obtienes esa ventaja de velocidad de 40 a 60 mph. Estos son datos reales y documentados de pruebas de la época. Pondré las fuentes en la descripción. Ahora ya puedo escuchar lo que estás pensando. Está bien, Greg, pero ¿por qué podía el P-51 funcionar con más presión de admisión? ¿Qué detuvo a los alemanes de simplemente subir el boost en el BF-109? Esa es la pregunta. Y la respuesta nos lleva de la ingeniería mecánica a la química. Porque aquí está la cuestión. No puedes aumentar arbitrariamente la presión de admisión. Hay un límite duro, y cuando lo excedes, algo catastrófico sucede.
algo que los pilotos alemanes temían más que casi cualquier otra cosa en combate. La respuesta de por qué el P-51 podía funcionar con 78% más de boost que el Bf-109 involucra una carrera tecnológica que estaba sucediendo en refinerías de petróleo y laboratorios de química mientras la guerra de disparos rugía en los cielos. Y es una carrera que los aliados ganaron decisivamente. La respuesta es combustible. No solo combustible, la química del combustible. Y la diferencia era tan enorme que ninguna cantidad de genio de ingeniería alemana podría superarla. Esta fue una guerra ganada en refinerías antes de que se ganara en los cielos. Primero necesitas entender qué mata a los motores cuando aumentas la presión de sobrealimentación. El golpeteo del motor, también llamado detonación. Y es tan violento como suena. Dentro de un cilindro de motor quieres combustión controlada. La bujía enciende la mezcla aire-combustible y un frente de llama se expande suavemente a través del cilindro, empujando el pistón hacia abajo. Eso es bueno. Pero cuando comprimes la mezcla demasiado antes de la ignición, que es lo que sucede con alta presión de admisión, la mezcla puede explotar espontáneamente antes de que la bujía se dispare, o además de la combustión normal. Esto crea una onda de choque supersónica dentro del cilindro. Usa una analogía visceral. Piensa en la combustión normal como una fogata controlada. El golpeteo es como una bomba explotando. El pico de presión es tan violento que puede destruir instantáneamente pistones, reventar juntas de culata o agrietar cabezas de cilindros. En una aeronave sobre territorio enemigo, el golpeteo del motor significa que vas a caer. Los pilotos alemanes tenían órdenes permanentes. Si escuchas golpeteo del motor, un distintivo sonido metálico de ping, reduces la potencia inmediatamente o tu motor se autodestruirá. Crea un momento de empatía. Imagina estar en una pelea de perros a 25.000 pies, necesitando cada bit de potencia para sobrevivir, y escuchar ese ping metálico comenzar. Tienes que reducir el acelerador, incluso cuando el caza enemigo se aleja. Esa es la situación que los pilotos de la Luftwaffe enfrentaban contra los P-51. Explica el octanaje claramente. La calificación de octanaje mide la resistencia del combustible al golpeteo. Mayor octanaje equivale a más compresión y boost antes de que ocurra el golpeteo. Es así de simple. El P-51 funcionaba con combustible de 150 octanos. El Bf-109G funcionaba con combustible de 95 octanos. Esa es una diferencia del 58% en resistencia al golpeteo. Esta es la razón por la que el P-51 podía funcionar con 75 pulgadas de presión de admisión, mientras que el Bf-109 estaba limitado a 42. Muestra las consecuencias matemáticas. Déjame poner esto en perspectiva. Si intentaras funcionar con 75 pulgadas de boost con combustible de 95 octanos en un Bf-109, el motor se destruiría a sí mismo en segundos. No minutos, segundos. El golpeteo sería tan severo que los pistones literalmente se destrozarían. Los ingenieros alemanes sabían esto. Lo habían probado. No tenían otra opción que limitar la presión de sobrealimentación. Ahora, aquí es donde se pone un poco técnico, pero quiero ser preciso porque hay confusión en línea sobre esto. El combustible estadounidense tenía calificaciones duales, como 100, 130. El primer número se medía con una mezcla pobre, el segundo con una mezcla rica. Las aeronaves a máxima potencia de combate funcionan ricas, por lo que el segundo número es lo que importa. Las calificaciones alemanas también se medían ricas, por lo que estamos comparando manzanas con manzanas. 95 octanos alemán versus 130 o 150 octanos estadounidense. Patrón de interrupción con dirección directa. ¿Todavía conmigo? Sé que esto es denso, pero aquí está porque importa. Cuenta la historia industrial. Esta ventaja de octanaje no sucedió por accidente. A finales de los años 1930, Estados Unidos y Gran Bretaña invirtieron fuertemente en tecnología de refinación avanzada, craqueo catalítico, alquilación, isomerización. Estos son procesos químicos complejos que podían transformar petróleo crudo en combustible de aviación de alto octanaje.
Alemania no tenía acceso a petróleo crudo de alta calidad. La mayoría de su combustible provenía del carbón a través del proceso Fischer-Tropsch, que producía combustible de menor octanaje. Incluso cuando refinaban petróleo real, no tenían la tecnología de refinación para aumentar significativamente el octanaje. Agrega la escala. Para 1944, las refinerías americanas estaban produciendo cientos de millones de galones de combustible de aviación de más de 100 octanos. El combustible de 150 octanos que usaban los P-51 requería agregar plomo tetraetilo y otros compuestos en cantidades precisas. Era tanto química como refinación. Esto fue el poder industrial traducido directamente en ventaja de combate. Crea un momento emocional. Piensa en lo que esto significa. Un ingeniero alemán podía diseñar el motor más brillante del mundo, y lo intentaron. Pero si el combustible no podía soportar alta presión de sobrealimentación, ese genio no significaba nada. Esta fue guerra química tanto como guerra aérea. Aborda lo que intentaron los alemanes. Los alemanes no eran ignorantes de este problema. Intentaron desesperadamente resolverlo. Desarrollaron combustible sintético C3, tarde en la guerra, que tenía mayor octanaje. Las estimaciones varían de 100 a 130 equivalentes. Agregaron inyección de metanol de agua para enfriar la carga de admisión y resistir el golpeteo. Probaron inyección de óxido nitroso. Algunos de estos sistemas funcionaron. El Bf-109 K4, con inyección de agua MW50, podía competir con el P-51. Pero estos eran sistemas complejos, de mantenimiento intensivo, que llegaron demasiado tarde y en cantidades demasiado pequeñas. Impulsa la finalidad. La ventaja del combustible era insuperable. Una ventaja de presión de admisión del 78% no puede ser superada por ingeniería cuando estás limitado por química. El mayor desplazamiento del 109 ayudó. Si hubiera sido del mismo tamaño que el Merlin, habría estado aún más rezagado. Su avanzada inyección de combustible ayudó. Su sistema de transmisión del sobrealimentador ayudó. Pero el 32% más de desplazamiento e incluso la inyección de combustible avanzada no podían superar una desventaja de presión de admisión del 78% habilitada por combustible, que era 58% de mayor octanaje. Crea transición con bucle abierto. Pero la calidad del combustible no fue la única ventaja. Los americanos y británicos también habían diseñado sistemas mecánicos en el Merlin que multiplicaron esta ventaja de combustible aún más, sistemas para los que el Bf-109 simplemente no tenía espacio. Entonces, la calidad del combustible fue fundamental. Pero espera, hay más. El motor del P-51 también tenía algo de tecnología adicional para ayudarlo a funcionar con mayor presión de admisión. Así que el P-51 tenía combustible muy superior. Pero el motor Merlin tenía algo más. Un sistema mecánico que amplificó esa ventaja de combustible aún más. Y es brillantemente elegante. Primero que nada, el P-51 tenía sobrealimentadores duales impulsados a la misma velocidad y en el mismo eje. El primer sobrealimentador era ligeramente más grande y soplaba dentro del segundo sobrealimentador. En otras palabras, el motor tenía un sobrealimentador, y el sobrealimentador del motor tenía su propio sobrealimentador. Base rápida. Un sobrealimentador es un compresor de aire impulsado por el motor. Comprime el aire de admisión antes de que entre en los cilindros, aumentando la presión de admisión. Tanto el Merlin como el DB605 tenían sobrealimentadores. Básicamente tenías que tener uno para vuelo de alta altitud. Pero el sistema de sobrealimentador del Merlin era diferente de una manera crucial. Construye para revelar. El Merlin tenía dos sobrealimentadores en serie. El primer compresor presurizaría el aire, luego alimentaría ese aire ya comprimido en un segundo compresor, que lo comprimiría otra vez. Se llama sobrealimentación de dos etapas, y es devastadoramente efectivo. Si hay una cosa que los sobrealimentadores aman, es ser alimentados por otro sobrealimentador. Este concepto de sobrealimentación de doble etapa no es único del P-51. En realidad era muy común en aeronaves estadounidenses,
Pero el sistema del P-51 es un poco diferente de otras aeronaves estadounidenses, probablemente debido a los orígenes británicos del motor. Pero en cualquier caso, el 109 no tiene sobrealimentación de doble etapa. Simplemente no tiene el espacio para encajarlo bajo el capó. Usa analogía apilada. Imagina tratar de inflar una llanta de bicicleta. Un sobrealimentador de una sola etapa es como usar una bomba. Un sistema de dos etapas es como usar una bomba para inflarlo parcialmente. Luego, usar una segunda bomba para comprimirlo más desde ese estado ya presurizado. Logras una presión final mucho más alta con menos tensión en cualquiera de las bombas individuales. Inmersión técnica más profunda. Aquí está por qué esto funciona tan bien. Comprimir aire genera calor, y el aire caliente es menos denso que el aire frío, lo que significa que obtienes menos oxígeno por carga de cilindro. Con un solo sobrealimentador grande creando alto boost, generas mucho calor, lo que parcialmente derrota el propósito. Con dos sobrealimentadores más pequeños en serie, cada uno comprime menos, genera menos calor por etapa, y puedes enfriar el aire entre etapas. El resultado neto es mayor presión con aire más frío y denso. Eso es más oxígeno, lo que significa más potencia. Describe el sistema Merlin específicamente. La configuración de dos etapas del Merlin tenía ambos sobrealimentadores en el mismo eje, girando a la misma velocidad. La primera etapa era ligeramente más grande. El aire entraría en el primer sobrealimentador, se comprimiría y calentaría. Luego inmediatamente entraría en el segundo sobrealimentador para otra compresión. Entre las dos etapas había algo de enfriamiento menor, pero el enfriamiento real sucedía después de ambas etapas en el postenfriador, al cual llegaremos. Explica la restricción alemana. El Bf-109 tenía un sobrealimentador de una sola etapa. ¿Por qué? Espacio. El 109 fue diseñado a mediados de los años 1930 como un caza ligero y ágil con un área frontal pequeña para bajo arrastre. Ese capó compacto y nariz corta fue una ventaja de algunas maneras. Menos peso adelante, mejor visibilidad, menor arrastre. Pero significaba que simplemente no había espacio físico para encajar un sistema de sobrealimentación de dos etapas. El motor Merlin era más largo y más pesado en parte debido a este sistema de dos etapas. Agrega la historia de la perspectiva alemana. Cuando los ingenieros alemanes examinaron Merlins capturados, quedaron impresionados por la configuración de dos etapas. Sabían que era efectiva. Experimentaron con agregar sobrealimentación de dos etapas al DB605 en forma de prototipo. Pero habría requerido un rediseño masivo de toda la parte frontal del avión, moviendo la cabina hacia atrás, cambiando la distribución de peso, esencialmente creando una estructura de avión completamente nueva. Eso no era factible en tiempos de guerra, con líneas de producción funcionando. Patrón de interrupción, tangente de carreras. Ahora, aquí hay algo genial que muestra que este concepto funciona en todas partes. Después de la guerra, esta idea de sobrealimentación de dos etapas dominó las carreras. En 1951, el auto de Grand Prix Alfa Romeo, tipo 159, usó sobrealimentación de dos etapas en su motor de 8 cilindros en línea de 1.5 litros y produjo 420 caballos de fuerza. ¿De 1.5 litros? Eso es 280 caballos de fuerza por litro, lo cual fue absolutamente demente para 1951. ¿Por qué? Sobrealimentación de dos etapas. El concepto funciona ya sea que estés a 25.000 pies sobre Alemania o en Monza. Conecta de nuevo con autoridad. El principio es universal. Alimentar por la fuerza a un compresor con otro compresor multiplica el efecto. Ha caído en desuso en aplicaciones modernas, principalmente porque la turboalimentación se volvió más eficiente y la electrónica permitió turbos de geometría variable que podían actuar como múltiples etapas. Pero en los años 1940, esta era tecnología de vanguardia, y le dio al Merlin una ventaja decisiva. Cuantifica la ventaja. ¿Cuánto contribuyó la sobrealimentación de dos etapas a la ventaja de potencia del Merlin? Es difícil aislar con precisión, pero las estimaciones de ingeniería sugieren que agregó 15 a 20% más de potencia a grandes altitudes
comparado con lo que un sistema de una sola etapa podría haber logrado con el mismo combustible. Combinado con la ventaja de combustible, estás apilando multiplicadores. Crea anticipación. Pero todavía hay otra pieza del rompecabezas. Porque comprimir aire, incluso con 2 etapas, genera calor. Y el calor es el enemigo de la potencia. Entonces el Merlin tenía un truco más bajo la manga. Entonces volvamos al P51. Los sobrealimentadores del Mustang podían ser impulsados a 2 relaciones diferentes, dando diferentes velocidades de eje. La velocidad más alta se usaría a grandes altitudes. Esto no es tan efectivo como el sistema de transmisión del 109, pero no importa. La razón por la que no importa es porque los diseñadores del Mustang simplemente podían engranar el sobrealimentador para que estuviera a la velocidad óptima en la altitud donde el avión tenía más probabilidades de luchar. Entonces ahora llegamos a algo realmente fascinante, donde la ingeniería se encuentra con la estrategia. Porque no se trata solo de tener buena tecnología, se trata de optimizar esa tecnología para la misión exacta que sabes que volarás. Y aquí es donde la planificación americana fue brillante. Establece el marco estratégico. Aquí está la realidad de ingeniería. Un sobrealimentador tiene una velocidad de eje óptima para cualquier altitud dada. Demasiado lento, y no comprime suficiente aire. Demasiado rápido, y estás desperdiciando potencia, girándolo y creando calor excesivo. A medida que un avión sube, el aire se vuelve más delgado, por lo que necesitas girar el sobrealimentador más rápido para mantener la presión de admisión. Por eso existen las transmisiones de sobrealimentador de velocidad variable. Explica la solución alemana. El sistema de transmisión del sobrealimentador del DB6 Tor 5 era genuinamente sofisticado, quizás el sistema de producción más avanzado de la guerra. Usaba un acoplamiento hidráulico que podía variar de manera suave y continua la velocidad del sobrealimentador a medida que cambiaba la altitud. Esta fue una ingeniería elegante. El sobrealimentador ajustaría automáticamente su velocidad para mantener presión óptima a través de un amplio rango de altitud. Los ingenieros alemanes estaban justificadamente orgullosos de este sistema. Presenta el problema estratégico. Pero aquí está la cuestión. Los alemanes enfrentaban una situación estratégica imposible. El Bf-109G tenía que luchar en todas partes, a todas las altitudes. En el frente oriental, mucho del combate era por debajo de 10.000 pies, a menudo cerca del nivel del suelo, donde operaban las aeronaves de ataque soviéticas. En el frente occidental, tenía que interceptar B-17s y B-24s americanos a 25.000 pies, pero también enfrentar bombarderos medios B-26 a 15.000 pies y cazabombarderos a bajo nivel. La Luftwaffe necesitaba que el 109 fuera efectivo a través de todo este rango. Muestra el compromiso. Entonces los ingenieros alemanes optimizaron el sobrealimentador del DB605 para nivel del mar hasta aproximadamente 18.800 pies. En este rango, el 109G tuvo un buen desempeño. Pero por encima de 18.800 pies, la potencia cayó rápidamente. A 25.000 pies, el motor estaba significativamente bajo en potencia, perdiendo presión de admisión, perdiendo caballos de fuerza. Esto no fue un defecto de diseño. Fue un compromiso inevitable forzado por la realidad estratégica. Contrasta con la posición americana. Los americanos tenían una imagen estratégica completamente diferente. Para mediados de 1943, cuando la producción del P-51D estaba acelerando, la USAF sabía exactamente qué misión volaría este avión. Escolta de largo alcance para bombarderos pesados atacando en lo profundo de Alemania. Y sabían exactamente a qué altitud. Los B-17s y B-24s navegaban a 25.000 pies. Esto no era especulación, esto era doctrina establecida. Revela la optimización estratégica. Entonces los ingenieros americanos podían diseñar el engranaje del sobrealimentador del Merlin para esa altitud específica. No necesitaban que el motor fuera óptimo a 5.000 pies o 10.000 pies. Lo necesitaban óptimo a 25.000 pies. Esto es ingeniería estratégica en su máxima expresión.
explica el sistema de doble velocidad. El Merlin usó un sistema más simple que el DB605, dos relaciones de engranaje fijas que el piloto podía seleccionar manualmente, marcha baja para altitudes más bajas y marcha alta para altitudes altas. Menos sofisticado que el sistema hidráulico alemán, ¿verdad? Pero no importó, porque podía diseñarse para rangos de altitud específicos. Detalla el Merlin. 7. El Merlin UI 1657 estaba engranado para rendimiento óptimo a 6.200 pies en marcha baja y 19.300 pies en marcha alta, ambos a potencia de emergencia de guerra con combustible de 130 octanos. Este motor produjo un máximo de 1.720 caballos de fuerza. La mayoría de las cifras de rendimiento publicadas para el P51D hacen referencia a este motor. Crea el momento de anticipación. Pero espera, ¿altitud óptima de 19.300 pies cuando los bombarderos navegan a 25.000 pies? Eso parece un desajuste. Abordar directamente. Tienen toda la razón. Y la Fuerza Aérea del Ejército de los Estados Unidos también lo notó. Lo que nos lleva a una de las modificaciones menos conocidas pero estratégicamente cruciales, el Merlin UMB 1650-3. Explica la variante. 3. El 3 era literalmente el mismo motor que el 7 con una diferencia. Las relaciones de engranaje del sobrealimentador. Diferentes engranajes, diferentes velocidades de eje, diferentes altitudes óptimas. El 3 era óptimo a 17.000 pies en marcha baja y 28.800 pies en marcha alta. Ese pico de 28.800 pies. Eso es exactamente donde necesitas potencia para escolta de bombarderos a 25.000 pies. Quieres potencia máxima ligeramente por encima de la altitud de crucero para mantener el rendimiento durante ascensos y combate. Presenta el intercambio interesante. Aquí es donde se pone interesante. El 3 produjo menos caballos de fuerza máximos que el 7. La potencia nominal máxima fue de 1.595 caballos de fuerza versus los 1.720 del 7. Entonces en papel parece más débil. Pero a 25.000 pies, donde el combate realmente sucedía, el 3 era significativamente más poderoso que el 7 porque estaba optimizado para esa altitud. Usa analogía. Piénsalo como transmisiones de auto. Una relación de engranaje optimizada para aceleración desde un semáforo será diferente de una optimizada para crucero de alta velocidad. El 7 estaba engranado para aceleración. El 3 estaba engranado para crucero a altitud. Diferentes herramientas para diferentes trabajos. Proporciona contexto histórico. Muchos P51Ds salieron de fábricas americanas con el motor. 7 porque era más versátil para entrenamiento, vuelos de traslado y uso de propósito general. Pero las unidades en Europa que volaban misiones de escolta de bombarderos retrofitaban el kit. 3. Esta era una modificación de campo que podía hacerse por equipos de mantenimiento. Involucraba intercambiar los engranajes de transmisión del sobrealimentador. Esto fue lo suficientemente común que para finales de 1944 un gran porcentaje de P51D sobre Europa tenían la configuración 3. Muestra la ventaja decisiva. Ahora mira lo que esto significa a 25.000 pies. El Bf-109G6, optimizado para 18.800 pies, y abajo, está perdiendo potencia rápidamente. El P51D con el Merlin 3, optimizado para 28.800 pies, está cerca de su potencia máxima. Esto no fue solo una ventaja técnica, fue un golpe maestro estratégico. Los americanos eligieron la altitud del campo de batalla, luego optimizaron su caza para exactamente esa altitud. Agrega perspectiva de combate dramática. Imagina ser un piloto de la Luftwaffe en un 109G a 25.000 pies. Tu motor está forzándose, estás muy por encima de tu altitud óptima. La presión de admisión está baja. Estás usando combustible de 95 octanos que limita tu boost de todos modos. Y ves una formación de P51s, cada uno impulsado por un motor que usa combustible de 150 octanos, con sobrealimentación de doble etapa y engranaje de sobrealimentador optimizado para exactamente esta altitud. Pueden funcionar con 75 pulgadas de presión de admisión mientras estás limitado a 42.
son 60 mph más rápidos. Literalmente no puedes alcanzarlos si no quieren luchar, y no puedes superarlos si intentas desengancharte. Reconoce la ingeniería alemana. Nada de esto es para disminuir la ingeniería alemana. La transmisión de sobrealimentador hidráulico del DB605 fue brillante. Si el 109 tenía que luchar a bajas altitudes, tenía un buen desempeño. El problema era estratégico, no técnico. Alemania necesitaba un caza para hacer todo, en todas partes. América podía desplegar cazas especializados, optimizados para misiones específicas. Cierra con perspectiva. Este es uno de los temas que atraviesa toda la aviación de la Segunda Guerra Mundial. Las aeronaves americanas a menudo eran más pesadas, más grandes y menos elegantes que sus adversarios. Pero podían especializarse para misiones específicas. El P-51D no estaba tratando de serlo todo para todos. Estaba tratando de escoltar bombarderos a 25.000 pies sobre Alemania, y cada decisión de ingeniería fluyó de ese propósito singular. Ese enfoque, combinado con el poder industrial, fue devastador. A continuación tenemos el postenfriador del P-51. Esto es algo grande. Este es un intercambiador de calor de líquido a aire que enfría el aire caliente que sale de los sobrealimentadores. Es muy parecido a un intercooler de líquido a aire en un auto sobrealimentado moderno. El Dodge Hellcat es muy similar. El postenfriador agrega potencia de dos maneras. Primero, aumenta la densidad del aire de carga al enfriarlo. Segundo, reduce la tendencia al golpeteo permitiendo mayor presión de admisión. Solo como un ejemplo rápido, no tengo una imagen de un Allison aquí, pero en una prueba en un motor Allison, que es similar, los ingenieros pudieron aumentar la presión de admisión de 48 pulgadas hasta 58 pulgadas con la adición de un postenfriador. Entonces es un factor importante. Entonces el 109 no tiene sobrealimentación de doble etapa y no tiene un postenfriador. Absolutamente no tiene el espacio para ninguno de los dos. Combina esto con el hecho de que el P-51 tiene combustible de 130 octanos, contra los 95 octanos del 109, y es un milagro de ingeniería cercano que el DB605 en la serie 109G estuviera tan cerca en potencia del Merlin como lo estuvo. Pero está a punto de ponerse aún peor para los alemanes. Alrededor del momento en que el P-51D comenzó a aparecer en Europa en números significativos, el combustible de 150 octanos se volvió estándar para los cazas estadounidenses volando sobre Europa. Ahora parece que hay algo de confusión sobre esto. No estoy seguro de dónde viene, pero tengo una teoría. Creo que es de los desarrolladores de videojuegos. Muchos de ellos probablemente no hablan inglés como su idioma nativo, y creo que buscaron especificaciones en los manuales oficiales y solo vieron referencias y números de rendimiento para combustible de 130 octanos. El problema es que el combustible de 150 octanos no se usaba en todas partes del planeta, y los aviones generalmente salían de la fábrica con empaques y manuales para combustible con calificaciones de octanaje más bajas. El combustible de 150 octanos fue aprobado en varios memorandos para todos los cazas estadounidenses operando fuera del Reino Unido, ciertamente para mediados de 1944, pero en realidad antes. Hubo algunos cambios que necesitaban hacerse al P-51 para aprovechar completamente este combustible. Para hacer esto, había un kit que alteraba el regulador de presión de admisión. Interesantemente, la resistencia de los tubos de escape, el sello del múltiple de admisión y más cosas para permitir los niveles de boost más altos. Los P-51 Mustangs, configurados para combustible de 150 octanos, podían funcionar con 75 pulgadas de presión de admisión a potencia de emergencia de guerra versus 67 con 130 octanos. Ahora, por supuesto, hubo algunos problemas. El combustible de 150 octanos no era todo sol y arcoíris. Hubo problemas con incrustaciones de plomo, retrocesos de llama, creo que esa es parte de la razón de los tubos de escape más fuertes, y en algunos casos vibración severa asociada con el combustible o los cambios de motor asociados con él. También, mientras es cierto que todos los cazas estadounidenses en el Reino Unido fueron aprobados para combustible de 150 octanos, no está completamente claro
cuáles fueron autorizados para las presiones de admisión más altas. Ahora, estoy bastante seguro de que fueron todos, es decir, todos los P-38, P-47 y todos los P-51. Sin embargo, no he visto una referencia específica al Merlin 3. Sin embargo, cuando consideramos los informes posteriores a la acción de los pilotos y el hecho de que estaban modificando en campo 7Es para convertirlos en 3Es, simplemente no puedo imaginar que habrían retrofitado de vuelta a 67 pulgadas de presión de admisión. Pero nuevamente, hay un poco de cosas que tal vez se perdieron en la historia ahí. Debo mencionar que la potencia de emergencia de guerra es un ajuste del acelerador que es exactamente lo que su nombre implica. Normalmente, con acelerador completo, el P-51 funcionará con 61 pulgadas de presión de admisión. Sin embargo, si el piloto empuja el acelerador con fuerza, romperá el alambre de tope e irá más hacia adelante, y entregará ya sea 67 o 75 pulgadas de presión de admisión, dependiendo de qué tipo de combustible esté configurado. También hay una variante del P-51, donde la potencia de emergencia de guerra se activa con una palanca en el tablero. Pero no es realmente importante ahora mismo. Ahora hay una limitación de 5 minutos para este ajuste de potencia más alto, y después de aterrizar debe llenarse un formulario y mantenerse un registro del tiempo total que el motor estuvo operando a potencia de emergencia de guerra. Después de un total de 5 horas en este ajuste, el motor tenía que ser removido y desarmado para inspección, así que fue algo bastante importante. También vale la pena señalar que la potencia de emergencia de guerra en el P-51D no hace nada por debajo de 5.000 pies. A altitudes más altas, el aumento en potencia es de aproximadamente 100 caballos de fuerza a aproximadamente 150. El aumento de potencia real no es una garantía. La potencia de emergencia de guerra te garantiza un aumento en presión de admisión, pero el aumento en potencia es algo variable. La limitación de 5 minutos en ella puede ser un poco confusa, especialmente para la gente de simuladores de vuelo. ¿Qué es esa limitación? ¿Qué significa esa limitación? ¿Está bien funcionar durante 5 minutos, reducir la potencia por un segundo y luego empujarlo más allá del tope otra vez? Los manuales de vuelo oficiales realmente no abordan esto. Solo dicen que solo puedes usarlo durante 5 minutos, cito, a la vez, fin de la cita. Lo que eso significa para un piloto es que después de reducirlo, esperas a que las temperaturas se estabilicen antes de empujarlo hacia arriba otra vez. Sin embargo, en el P-51D no hay indicador para la temperatura del postenfriador, y es el postenfriador el que estás calentando a potencia de emergencia de guerra, así que se requerirá algo de juicio o experiencia. Mi conjetura es que después de aproximadamente un minuto, probablemente esté bien para ir otra vez. Así que yo, en un simulador, si el simulador modela correctamente, quién sabe, probablemente adivinaría que aproximadamente 5 minutos encendido, 1 minuto apagado, repetir aproximadamente 5 minutos encendido, otra vez sería aceptable. Ahora hay un otro factor de motor que favorece al P-51, y ese es su límite de RPM más alto. No es mucho más alto, 3.000 RPM versus 2.800 para el Daimler-Benz DB605 en los 109 GS. No es tan significativo como las otras ventajas, pero tampoco es nada. En resumen, las ventajas del P-51 en caballos de fuerza se debieron principalmente a la enorme ventaja en la capacidad antigolpeteo del combustible usado por los aliados en ese momento. El espacio extra en el avión también permitió el sobrealimentador de doble etapa y el postenfriador. Aún así, es el combustible el factor principal aquí. Ahora, hay que decir que esta comparación del P-51D versus el 109G y G6 no es completamente justa. La serie 109G había estado alrededor por un tiempo, casi un año diría cuando el P-51D apareció, tal vez un poco más. Pero justo o no, estos eran dos aviones que era muy probable que lucharan entre sí durante la guerra. Ahora, si tienes que luchar contra un P-51D en tu 109G, absolutamente no quieres que esa pelea suceda por encima de 20.000 pies. Generalmente hablando, vas a querer que la pelea sea lo más baja posible y evitar las altitudes óptimas para el sobrealimentador del P-51.
A bajas altitudes, debido a su superior relación potencia-peso, el 109G puede tener una ventaja en ascenso y en giro y rendimiento de giro sostenido. Digo puede tener porque mucho va a depender de la variante exacta del 109 así como de la carga de combustible del P51. Sin embargo, a gran altitud esas ventajas se perderán, ya que la potencia del 109 estará cayendo rápidamente. A 25.000 pies, el P51 va a ser mucho más rápido. Una opción mucho mejor si está disponible sería pelear con un P51D en un 109 G14 o K4. En estos modelos posteriores, los alemanes se les ocurrieron todo tipo de formas de aumentar la presión de admisión, incluyendo inyección de metanol de agua, que es muy efectiva, y combustible C3 en algunos casos. También usaron óxido nitroso. Esto fue un largo camino hacia nivelar el campo de juego contra el P51D. Pero esa es una historia para otro video. Ahora quiero pausar y realmente pensar en lo que hemos cubierto aquí. Porque esta no es solo una historia sobre motores. Es una historia sobre cómo la guerra industrial se ganó a través de la química, la ingeniería y el pensamiento estratégico. Los alemanes tenían ingenieros brillantes. El DB605 fue una maravilla de ingeniería compacta. El sistema de transmisión de sobrealimentador hidráulico fue años adelantado a su tiempo. La inyección de combustible fue sofisticada. Pero estaban trabajando dentro de limitaciones que ninguna cantidad de genio podía superar. No tenían acceso a petróleo crudo de alta calidad. Su producción de combustible sintético a partir del carbón, aunque impresionante, no podía igualar el octanaje del combustible aliado. Y estratégicamente necesitaban que el 109 hiciera demasiadas cosas. Luchar a nivel del mar en el frente ruso, interceptar bombarderos a 25.000 pies sobre Alemania, enfrentar cazabombarderos a altitudes medias. No podías optimizar para todas esas misiones simultáneamente. Los aliados, por otro lado, tenían acceso a petróleo venezolano y de Texas. Tenían refinerías equipadas con tecnología de craqueo catalítico. Tenían los recursos para desarrollar combustibles especializados con tetraetilo de plomo en concentraciones precisas. Y estratégicamente podían construir cazas especializados, el P-51 para escolta de bombarderos a gran altitud, el P-47 para superioridad aérea y ataque terrestre, el P-38 para alcance extra largo. Esta es la razón por la cual el P-51 Mustang se convirtió en el caza de superioridad aérea más efectivo de la guerra en Europa. No fue por una cosa, fue la combinación de combustible superior, sobrealimentación de 2 etapas, postenfriamiento y optimización estratégica del engranaje del sobrealimentador. Y todo eso se tradujo en una simple realidad de combate. A 25.000 pies sobre Alemania, el P-51D era 40-60 mph más rápido que el Bf-109G. Podía entrar en combate cuando quería y desengancharse cuando quería. Esa es una ventaja táctica abrumadora. Los pilotos de la Luftwaffe lo sabían. Los informes de inteligencia alemanes lo documentaron. Capturaron P-51s y los estudiaron intensamente. Pero para cuando entendieron completamente todas las ventajas interconectadas, era demasiado tarde. Las líneas de producción estaban comprometidas. Los diseños de aviones estaban bloqueados. El combustible C3 de alto octanaje estaba llegando en cantidades demasiado pequeñas y demasiado tarde. El 109K4, con inyección MW50, con combustible C3, podía competir con el P-51D. Pero llegó en 1945 cuando la Luftwaffe ya no tenía combustible suficiente para entrenar pilotos, cuando las fábricas estaban siendo bombardeadas semanalmente, cuando la guerra ya estaba perdida. Esta es la lección más amplia. La guerra moderna se gana tanto en refinerías e instalaciones de investigación como en el campo de batalla. El combustible de 150 octanos no ganó la guerra por sí solo, pero fue un multiplicador de fuerza crítico que dio a los cazas aliados una ventaja decisiva. Y desde una perspectiva de ingeniería, es un hermoso ejemplo de cómo diferentes tecnologías se sinergian. El combustible de alto octanaje permitió alta presión de admisión. La sobrealimentación de 2 etapas multiplicó esa ventaja. El postenfriador
permitió aún más presión. El engranaje optimizado del sobrealimentador aseguró que toda esa potencia estuviera disponible exactamente donde se necesitaba. Ningún componente único fue mágico, pero juntos crearon una ventaja abrumadora. Ahora quiero abordar algo que surge en los comentarios cada vez que hablo sobre comparaciones de la Segunda Guerra Mundial. La pregunta del ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si Alemania hubiera tenido acceso a combustible de 150 octanos? ¿Qué pasaría si el 109 hubiera tenido más espacio para sobrealimentación de 2 etapas? Estas son preguntas fascinantes, pero creo que pierden el punto. La genialidad del diseño del P-51 no fue solo los componentes individuales. Fue como toda la aeronave se diseñó como un sistema integrado para una misión específica. Considera esto. El P-51 tenía un fuselaje más grande, que permitió espacio para sobrealimentación de 2 etapas y un postenfriador. Pero ese fuselaje más grande también permitió más combustible interno, lo que significaba más alcance, que era el requisito central para un caza de escolta de largo alcance. El diseño del ala no fue solo aerodinámico, sino que también proporcionó espacio para almacenamiento de combustible y armamento. Todo estaba conectado. No puedes simplemente tomar un componente y plantarlo en un diseño diferente y esperar los mismos resultados. La ingeniería de sistemas es sobre optimización holística. Esto es algo que veo mucho en discusiones de tecnología. La gente se enfoca en especificaciones individuales. Este motor tiene más caballos de fuerza. Ese auto tiene un coeficiente de arrastre más bajo. Este avión tiene un empuje superior. Pero los sistemas del mundo real son más que la suma de sus partes. El P-51D funcionó porque cada decisión de diseño reforzó las demás. Y funcionó porque fue construido en un país con los recursos industriales para producirlo en masa, el combustible para alimentarlo, los pilotos entrenados para volarlo y la infraestructura, logística para mantenerlo. Esto no es solo una historia de ingeniería. Es una historia sobre poder industrial, sobre cómo una ventaja en química básica, la capacidad de producir combustible de alto octanaje a escala, se tradujo directamente en superioridad aérea. Y para cualquiera interesado en la historia militar o la tecnología, creo que hay lecciones importantes aquí. La tecnología avanzada importa, pero tiene que estar respaldada por capacidad industrial. Los soldados y pilotos individuales importan, pero no pueden superar desventajas fundamentales en equipamiento. La estrategia importa. Saber dónde sucederá el combate te permite optimizar para esas condiciones. La Segunda Guerra Mundial fue decidida por muchos factores. Pero en la guerra aérea sobre Europa, la ventaja que representaba tener cazas como el P-51D, que podían dominar el espacio aéreo a 25.000 pies, fue crucial. Permitió que la campaña de bombardeo estratégico continuara. Obligó a la Luftwaffe a una batalla de desgaste que no podía ganar. Protegió a miles de tripulaciones de bombarderos. Y todo se remonta a química. La capacidad de refinar gasolina con octanaje 150, de agregar tetraetilo de plomo en concentraciones precisas, de producir ese combustible en los millones de galones necesarios para alimentar una fuerza aérea. Entonces, la próxima vez que escuches sobre el P-51 Mustang, siendo el mejor caza de la Segunda Guerra Mundial, recuerda, no fue magia. Fue ingeniería, química y pensamiento estratégico, todos trabajando juntos. Ahora hay un último aspecto que quiero cubrir porque ilustra perfectamente cómo todas estas ventajas funcionaron juntas en combate real. Imagina que eres un piloto estadounidense en un P-51D a principios de 1945. Tu avión tiene el motor Merlin, 3 con combustible de 150 octanos. Estás escoltando B-17s a 25.000 pies en lo profundo de Alemania. Los bombarderos están en su carrera de bombardeo, vulnerables, volando recto y nivelado. Tu líder de vuelo reporta cazas enemigos, Bf-109Gs, subiendo para interceptar los bombarderos desde abajo. Estás en posición ventajosa, arriba y con velocidad. Empujas el acelerador hacia adelante, a través del alambre de tope, a potencia de emergencia de guerra. 75 pulgadas de presión de admisión. Tu Merlín ruge.
Estás exactamente en la altitud donde tu motor está optimizado, 25.000 pies, cerca del pico de potencia de 28.800 pies para el Merlin. 3. Los 109 están subiendo, sus motores trabajando duro a esta altitud, muy por encima de su zona óptima de 18.800 pies. Están limitados a 42 pulgadas de presión de admisión con su combustible de 95 octanos. Puedes verlos intentando ganar velocidad para su ataque, pero simplemente no lo tienen. Estás 60 mph más rápido. Te zambulles en ellos. Los pilotos alemanes te ven venir. Los más experimentados saben que no pueden convertirse contigo, no pueden superarte. Su mejor esperanza es lanzar un disparo y luego zambullirse, intentar usar su ventaja de carga de ala a bajas altitudes. Pero incluso eso es una apuesta. Estás más rápido ahora y puedes seguir la zambullida. El combate se resuelve en segundos. Tus 6 ametralladoras calibre .50 tienen más alcance y cadencia de fuego. Alineas a uno de los 109. Una ráfaga corta. Los trazadores conectan. Humo del motor del 109, luego llamas. Se está yendo. Los otros 109 se dispersan. Algunos se zambullen hacia la seguridad de las nubes debajo. Otros intentan subir pero no tienen la potencia. Los bombarderos completan su carrera, entregan su carga de bombas, giran para casa. Tu trabajo es mantenerlos seguros todo el camino de regreso. Esta escena se desarrolló miles de veces en 1944 y 1945. Y las ventajas del motor de las que hemos hablado, el combustible, la sobrealimentación de 2 etapas, el engranaje óptimo, se tradujeron directamente en resultados de combate. Los pilotos del P-51 tenían margen. Podían elegir cuándo pelear y cuándo no. Podían proteger a los bombarderos de manera efectiva. Podían sobrevivir y volar otra misión. Esas ventajas salvaron vidas. Y para los pilotos alemanes fue cada vez más desesperante. Tenían el entrenamiento, tenían la experiencia muchos de ellos. Pero sus aviones simplemente no podían competir a las altitudes donde sucedía el combate. Esto no es una crítica a su coraje o habilidad. Es simplemente la realidad de las limitaciones tecnológicas e industriales. Ahora sé que este video ha sido largo y profundamente técnico. Si has llegado hasta aquí, gracias. Este es el tipo de contenido que me encanta hacer. Inmersiones profundas en preguntas técnicas complejas donde cada respuesta lleva a nuevas preguntas. Si te gustó este video, por favor dale like y suscríbete. Asegúrate de revisar mis otros videos. Por ejemplo, tengo uno con detalles sobre el concepto de presión de admisión. Otro sobre calcular tasas de giro. Uso el P-51 como ejemplo. Pondré enlaces en la descripción. Y por favor déjame comentarios. Trato de responder a todos ellos. ¿Qué quieres ver a continuación? ¿Debería hacer un video profundo sobre el sistema de inyección de metanol de agua? ¿Sobre el combustible C3 y los modelos posteriores del 109? ¿Sobre las ventajas aerodinámicas del ala de flujo laminar del P-51? Házmelo saber, porque aquí está la cosa. Hay una profundidad casi infinita en estos temas. Cada sistema que he mencionado hoy podría ser su propia serie de videos. La química del combustible de aviación por sí sola, el proceso de agregar plomo tetraetilo, cómo funcionan las calificaciones de octanaje, las diferencias entre el método motor y el método de investigación, eso es horas de contenido. La aerodinámica del ala de flujo laminar, ¿por qué funcionó en el P-51 pero no en diseños anteriores? Las tolerancias de fabricación requeridas, eso es fascinante. Las comparaciones con otros cazas, el P-51 versus el FW-190, o versus el Spitfire, o versus los cazas del Pacífico como el Zero y el F-4U Corsair. Cada comparación tiene sus propias complejidades. Y más allá de la Segunda Guerra Mundial, estos principios de ingeniería se aplican a todo. El concepto de optimización de sistemas, de cómo las ventajas se multiplican entre sí, de cómo las limitaciones de recursos afectan las opciones de diseño, eso es relevante para todo, desde autos modernos hasta naves espaciales. Entonces, este canal es para personas que quieren entender cómo funcionan realmente las cosas. No solo especificaciones superficiales,
sino la ingeniería más profunda y las compensaciones que entran en sistemas complejos. Si eso te suena atractivo, estás en el lugar correcto. Subo videos regularmente, generalmente enfocándome en aviación de la Segunda Guerra Mundial, pero ocasionalmente ramificándome en otros temas. Intento equilibrar la accesibilidad con la profundidad técnica, hacer estos temas comprensibles sin simplificarlos demasiado. Hago mucha investigación para estos videos. Para este, revisé manuales de motor originales, informes de prueba militares desclasificados, memorandos de inteligencia de la Luftwaffe, análisis de ingeniería modernos. Es importante para mí ser preciso. La historia de la aviación está llena de mitos y malentendidos, y trato de separarlos de los hechos reales. A veces eso significa admitir incertidumbres. Como mencioné antes, hay aspectos del combustible de 150 octanos, y qué variantes de motor exactamente fueron autorizadas para presiones de admisión más altas que no están completamente claros de la documentación histórica. Cuando no sé algo con certeza, lo digo. Esa honestidad es importante. Y aprecio cuando los espectadores señalan errores o proporcionan información adicional en los comentarios. He aprendido cosas de la comunidad aquí. Hay muchos entusiastas conocedores, veteranos, incluso algunos ingenieros e historiadores que ven estos videos. Ese compromiso hace que esto valga la pena. Entonces, para resumir toda esta explicación masiva en unos pocos puntos clave. 1. El P-51 Mustang era 40-60 mph más rápido que el Bf-109G, a pesar de tener un motor más pequeño. 2. La razón principal fue el combustible. El combustible de 150 octanos versus 95 octanos permitió al P-51 funcionar con 78% más de presión de admisión, lo que se traduce casi directamente en más potencia. 3. El P-51 también tenía sobrealimentación de 2 etapas que multiplicó la ventaja de combustible, particularmente a gran altitud. 4. El P-51 tenía un postenfriador que enfriaba el aire de carga, aumentando la densidad y resistiendo aún más el golpeteo, permitiendo incluso más presión de admisión. 5. Los diseñadores americanos optimizaron estratégicamente el engranaje del sobrealimentador del P-51 específicamente para 25.000 pies, donde sabían que sucedería el combate de escolta de bombarderos, mientras que el 109G tenía que ser un compromiso para muchas altitudes. 6. Estas ventajas se multiplicaron entre sí. No fue una cosa, fue un sistema de ventajas interconectadas que creó una superioridad abrumadora a las altitudes de combate. 7. Los modelos posteriores del 109, como el G14 y K4 con inyección de metanol de agua y combustible C3, podían competir con el P-51, pero llegaron demasiado tarde y en números demasiado pequeños para cambiar el resultado. Y el punto más amplio. Esta es una historia sobre cómo el poder industrial y los avances en química básica pueden traducirse directamente en ventaja militar. La capacidad de América y Gran Bretaña para producir combustible de aviación de alto octanaje a escala masiva fue tan importante como cualquier diseño individual de avión. Espero que esto haya respondido la pregunta original. ¿Por qué el P-51 Mustang era más rápido que el Bf-109G a pesar de tener un motor más pequeño? La respuesta fue compleja, pero espero haberla hecho comprensible. Recuerda, en ingeniería, como en la vida, rara vez hay una respuesta simple a preguntas complejas. Pero cuando te tomas el tiempo para entender todos los factores interconectados, obtienes una apreciación mucho más rica de cómo funcionan realmente las cosas. No puedo esperar a escuchar cómo te va con esto. Si este video te ayudó a entender algo que habías estado preguntándote, déjame un comentario. Si todavía tienes preguntas, pregúntame. Si no estás de acuerdo con algo que dije, argumenta tu caso, solo respalda con fuentes. Y si quieres más contenido como este, profundas inmersiones técnicas en preguntas de aviación de la Segunda Guerra Mundial, asegúrate de que estás suscrito con las notificaciones activadas. Tengo mucho más planeado. A continuación, probablemente haré ese video sobre las ventajas aerodinámicas del P-51, el ala de flujo laminar y el diseño de bajo arrastre.
luego probablemente inyección de metanol de agua y cómo permitió a los cazas alemanes de finales de la guerra competir. Y eventualmente una comparación completa del P-51 versus el Spitfire, que es una pregunta que recibo todo el tiempo y que es complicada porque depende mucho de qué variantes estás comparando. Pero todo eso está por venir. Por ahora, gracias por ver, gracias por tu paciencia con esta larga explicación técnica. Y nos vemos en el próximo video. Recuerda, incluso los mejores creadores comenzaron con 0 vistas. Si estás tratando de hacer tu propio contenido, sigue así. Mejora con cada video. Aprende de tus errores. Y lo más importante, crea contenido sobre cosas que realmente te apasionan. Para mí, esa pasión es la aviación de la Segunda Guerra Mundial y la ingeniería detrás de estas increíbles máquinas. El hecho de que personas como tú se tomen el tiempo para ver estos videos largos y técnicos significa el mundo para mí. Entonces, desde el fondo de mi corazón, gracias. Gracias por tu tiempo, gracias por tu compromiso, gracias por ser parte de esta comunidad. Ahora sal y comparte lo que aprendiste. La próxima vez que alguien pregunte por qué el P-51 fue tan efectivo, podrás darle una respuesta real y respaldada. No solo era más rápido, sino por qué era más rápido, cómo múltiples ventajas se combinaron para crear superioridad aérea. Ese tipo de comprensión profunda es lo que separa el conocimiento superficial de la verdadera experiencia. Y si has llegado hasta el final de este video, estás en el camino hacia la verdadera experiencia. Bien, he terminado de divagar. Gracias por ver, dale like si te gustó, suscríbete para más, y mira este video donde aplico estos principios paso a paso en un análisis diferente. Nos vemos en los cielos. Mantén tu nariz arriba y tu velocidad alta.